Estamos en ATV Más Noticias. Vamos en vivo con las declaraciones que viene realizando el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez. Va a duplicar lo que ha hecho por cualquier gobierno, por el gobierno anterior en relación a la construcción de carreteras. Vamos a hacer muchísima obra pública, por supuesto, todo esto en alianza con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Doctor Jiménez, usted ha señalado en su discurso también que es muy importante esto de resolver la conflictividad social para que el gobierno pueda realizar inversiones y de alguna manera también contribuir a los programas sociales, que son muy importantes. Sin duda, la conflictividad social es un fenómeno que tenemos en el Perú y en muchos países de América Latina vinculados al proceso de crecimiento. Y en ese sentido, ya lo hemos conversado muchísimas veces con don César Villanueva, necesitamos que los gobiernos regionales nos ayuden también a hacer que la conflictividad social no esté en la agenda permanente de las regiones, ni de las ciudades, ni de las provincias del país, sino que fundamentalmente estén focalizadas y podamos todos trabajar conjuntamente para que el diálogo, la negociación y las posibilidades de entendimiento entre los peruanos sirvan para que se pueda llevar a cabo los proyectos de inversión y, por supuesto, esto en el marco de la ley. Premier, ¿qué nos puede decir justamente sobre los cuestionamientos que hay hacia la captura? Declaraciones del presidente del Consejo de Ministros luego de un debate. La policía en el Perú es una policía profesional. ¿Ya? Ustedes deberán ver seguramente en otros países que existe impunidad, donde frente a un homicidio, frente a un hecho violento, no existen los responsables. Normalmente en el Perú, y hagamos un poquito de historia, normalmente en el Perú cuando se trata de un crimen, normalmente la policía llega a identificar a las personas, las detiene y estas personas son procesadas y condenadas por el Poder Judicial. Eso es lo normal. Lo que está haciendo la policía es su trabajo. Y dejemos que la policía, la Dirección de Investigación Criminal, que son los peritos, además los policías entrenados para esto que tiene el país, hagan su trabajo. Normalmente ocurre que siempre identificamos a los responsables, por eso que los criminales no deberían estar, haciendo muchas cosas en el país, porque finalmente van a ser descubiertos y van a ser encarcelados. ¿Usted rechaza entonces lo que ha dicho la Fiscalía de que no hubo una coordinación con ellos? Bueno, lo que hemos dicho es que la Fiscalía debe tener protagonismo en la escena del crimen, protagonismo en la investigación y en la acusación. El fiscal es el defensor de la sociedad, no es el defensor de los delincuentes. Entonces, que la Fiscalía asuma su responsabilidad, eso es lo que hemos hablado con el fiscal de la Nación, para efectos de que hagan las acusaciones, identifiquen también y ayuden a identificar a los delincuentes. Ese es el papel de la Fiscalía. Señor ministro, disculpe. Primer ministro, ¿qué le parecen las declaraciones del representante del AMPE que ha dicho que ha pasado por un acto de delincuencia, ¿no?, últimamente, y refiriéndose a la inseguridad ciudadana? Sí, bueno, es un problema que ya está reconocido, que existe, el tema de seguridad, pero estamos trabajando en eso. Lo importante es la decisión política que tiene este gobierno de afrontar el problema de la inseguridad, que no se está haciendo desde el día de hoy o ayer, sino hace bastantes meses. Todo este trabajo de planeamiento de la reforma policial o todo el equipamiento que ha comenzado desde el año pasado es parte de este trabajo y pedimos a la población calma, que nos ayude más bien a poder identificar a los criminales. Bueno, eran declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, tras reunirse con presidentes regionales. Ahora mismo nos vamos a enlazar con la señal del Estado que viene declarando el premier Juan Jiménez Mayor. Vamos a escuchar. Una frase que siempre se dice, pero que creo que tiene mucho contenido el día de hoy. Se hace sin banderas políticas. Y en eso creo que todos coincidimos en esta reunión, las autoridades que están aquí, en donde no hay banderas políticas en este gobierno en relación al trabajo, a la gestión que se realiza a nivel regional y a nivel municipal. Estamos trabajando a nivel técnico de obras importantes, del financiamiento que hace el gobierno nacional respecto a propuestas, respecto a políticas que se van planteando a nivel de cada órgano descentralizado, y en ese sentido estamos, creo, avanzando bien. El Perú está en este momento en un proceso expectante, además, económicamente en crecimiento, tenemos importantes tasas de crecimiento, estamos reduciendo la pobreza, estamos avanzando. El Perú está, además, el día de hoy con una fuerte e importante política de inclusión social, buscando justamente reducir las brechas de pobreza y brechas de exclusión que hemos tenido lastimosamente por muchísimos años en la República. Y creo que una manera distinta, una mirada diferente, que será, supongo yo, en el futuro indiscutible, está en transitar siempre por esta vía, porque lastimosamente todavía tomará muchos años más salir del proceso de exclusión de miles de peruanos y peruanas que todavía están mirando
el proceso de crecimiento sin ser protagonistas del mismo. Y en ese sentido, el trabajo de las regiones es muy importante. Es vital, es el trabajo no solamente vinculado a lo que hemos llamado siempre el fierro y cemento, sino también en lo que respecta al trabajo social. Las políticas sociales son fundamentales en un país como el Perú. Y las políticas sociales son uno de los aspectos más importantes que impulsa este gobierno. Quisiéramos, en ese sentido, enfatizar la importancia que tiene esto para el país, para la gente sobre todo, para quienes están aún en una situación vulnerable, en una situación que requiere la atención especial de nuestras autoridades municipales y regionales. Por eso que acá compartimos un espacio de trabajo que creo es vital para el país. Y eso lo plantea el presidente como uno de los temas prioritarios en la agenda pública, en la agenda de las políticas del Estado. Estamos transitando, sin duda alguna, por un nuevo país, un país distinto, un país que requiere que nos pongamos de acuerdo y alcancemos consensos en aspectos básicos. Y este tránsito de un país difícil, de un país amplio, de un país diverso, de un país múltiple como el Perú, genera, por supuesto, controversias y genera conflictos. Y estamos hoy día transitando también por un problema de este tipo. Y permítame aquí hacer un alto en el problema de la conflictividad y en la solución que va por el tema del diálogo para plantearles lo que estamos tratando de hacer desde la Presidencia del Consejo de Ministros, desde el Gobierno, en alianza con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. La idea de promover la inversión en el Perú es fundamental para el crecimiento. La idea de que podamos avanzar con proyectos para el país son importantes. Como decía César, por supuesto hay que hacerlo, pero viendo el ámbito social y viendo el ámbito ambiental. El gobierno es el primero también que está en esa línea, estamos todos en esa línea. Pero tenemos que trabajar también en la posibilidad de desarrollar importantes proyectos que puedan generar los recursos que se requieren para el país. El Perú está progresando, el Perú busca una inclusión, pero esto se tiene que hacer fundamentalmente con recursos. Y los recursos vienen de la inversión. Y en esto todos, absolutamente todos, somos conscientes, todos conocemos que es así, todos entendemos que hay que promover este ámbito. En los últimos meses, el Perú ha dado un vuelco a la gobernabilidad. El Perú está en este momento en una situación distinta de hace 7 u 8 meses. El diálogo, la apertura, la negociación, la forma distinta en abordar los problemas sociales, los conflictos sociales, está generando un modo distinto de abordar la cosa social en el país. Además, esto es importante señalarlo, la posibilidad del diálogo está planteando este nuevo escenario y, por supuesto, la forma distinta en la que la fuerza pública está hoy día actuando, generando menores contingencias respecto a la integridad de las personas. Y quiero resaltarlo porque esas son cosas que ya no se dicen. La prensa digamos los analistas no están considerando cómo el país está en este momento en un escenario distinto en relación a la conflictividad social. Y creo que es importante porque hoy día tenemos un escenario en el país muy diferente del que existía antes. Quisiera yo valorarlo y ponerlo en la agenda del país como un asunto importante, destinado, repito, a la gobernabilidad en nuestro país. En el tema de descentralización estamos avanzando. Creo que la presentación del proyecto del Plan Nacional de Descentralización es una herramienta importante. Estamos en este momento conciliando el texto, difundiéndolo, socializándolo, a efectos de poder integrar al mismo las sugerencias, los planteamientos, las críticas, por supuesto que siempre pueden haber, y esperamos que esto pueda enriquecer el texto y que tengamos efectivamente un plan de descentralización coherente y que vaya en la ruta correcta y que permita que efectivamente aporte esto a la gobernabilidad del país. Somos socios en esta tarea, César, y permíteme estos minutos o estos segundos para... Bien, teníamos declaraciones del Premier Juan
4 de la tarde con 34 minutos, amigos, vamos a escuchar ahora declaraciones del premier Juan Jiménez Mayor a la prensa. Los gobiernos regionales nos ayuden también a hacer que la conflictividad social no sea o no esté en la agenda permanente de las regiones, ni de las ciudades, ni de las provincias del país, sino que fundamentalmente estén focalizadas y podamos todos trabajar conjuntamente para que el diálogo, la negociación y las posibilidades de entendimiento entre los peruanos sirvan para que se pueda llevar a cabo los proyectos de inversión y, por supuesto, esto en el marco de la ley. Premier, ¿qué nos puede decir justamente sobre los cuestionamientos que hay hacia la captura? Declaraciones del presidente del Consejo de Ministros luego de un debate. La policía en el Perú es una policía profesional. ¿Ya? Ustedes deberán ver seguramente en otros países que existe impunidad, donde frente a un homicidio, frente a un hecho violento, no existen los responsables. Normalmente en el Perú, y hagamos un poquito de historia, normalmente en el Perú cuando se trata de un crimen, normalmente la policía llega a identificar a las personas, las detiene y estas personas son procesadas y condenadas por el Poder Judicial. Eso es lo normal. Lo que está haciendo la policía es su trabajo, dejemos que la policía, la Dirección de Investigación Criminal, que son los peritos, además los policías entrenados para esto que tiene el país, hagan su trabajo. Normalmente ocurre que siempre identificamos a los responsables, por eso que los criminales no deberían estar, digamos, haciendo muchas cosas en el país, porque finalmente van a ser descubiertos y van a ser encarcelados. ¿Usted rechaza entonces lo que ha dicho la Fiscalía de que no hubo una coordinación con ellos? Bueno, lo que hemos dicho es que la Fiscalía debe tener protagonismo en la escena del crimen, protagonismo en la investigación y en la acusación. El fiscal es el defensor de la sociedad, no es el defensor de los delincuentes. Entonces, que la Fiscalía asuma su responsabilidad, eso es lo que hemos hablado con el fiscal de la Nación, para efectos de que hagan las acusaciones, identifiquen también y ayuden a identificar a los delincuentes. Ese es el papel de la Fiscalía. Señor ministro, disculpe. Primer ministro, ¿qué le parecen las declaraciones del representante del AMPE que ha dicho que ha pasado por un acto de delincuencia, ¿no? Últimamente, y refiriéndose a la inseguridad ciudadana? Sí, bueno, es un problema que ya está reconocido, que existe, el tema de seguridad, pero estamos trabajando en eso. Lo importante es la decisión política que tiene este gobierno de afrontar el problema de la inseguridad, que no se está haciendo desde el día de hoy o ayer, sino hace bastantes meses. Todo este trabajo de planeamiento de la reforma policial o todo el equipamiento que ha comenzado desde el año pasado es parte de este trabajo y pedimos a la población calma, que nos ayude más bien a poder identificar a los criminales, que además organicemos a las juntas vecinales, que es un proyecto que tiene el gobierno. Tenemos declaraciones del premier. El gabinete ministerial Juan Jiménez minimizó hoy los cuestionamientos al gobierno por el tema de la seguridad ciudadana. En diálogo con la prensa rechazó que la continuidad del director de la policía se deba a una presunta familiaridad con la primera dama Nadine Heredia. Que creo que las opiniones políticas son opiniones políticas. Nosotros estamos haciendo un trabajo para el país, un trabajo técnico, es por supuesto respetable toda opinión política, pero los políticos hablan mucho. Nosotros estamos trabajando por el país. Mire, este no es un gobierno que funciona con varas. Probablemente en los años 90 funcionaba así. Así que yo rechazo esa afirmación. Aquí no hay embarados ni familiares, ¿no es cierto? Ni ninguna otra posibilidad, sino los propios méritos profesionales de los técnicos que trabajan en el gobierno. En otro momento, el titular de la PCM reiteró su respaldo a la gestión del ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, y el director de la Policía, Raúl Salazar. Dijo que ambas autoridades trabajan en los mecanismos para luchar contra la inseguridad en el país. Que el ministro Pedraza está haciendo un buen trabajo, estamos atravesando una coyuntura que ya todos sabemos por los incidentes que hemos tenido en el país. El ministro está haciendo un enorme esfuerzo, trabajando muchísimas horas, poniendo a todas las capacidades que tenemos en el Ministerio del Interior y todo el gobierno para poder mejorar la situación. Él no ha renunciado, eso no es verdad. El ministro del Interior sigue en sus funciones y seguirá ejerciendo sus funciones hasta el momento que el presidente de la República nos diga a todos los ministros que terminemos nuestro trabajo. El caso del director de la policía, Raúl Salazar. ¿Perdone? El caso del director de la Policía Nacional, Raúl Salazar. Exactamente lo mismo, mientras no tengamos un cambio que diga que lo señale el presidente de la República, todos los funcionarios seguimos en nuestras funciones.